Federico González, nos hemos comprometido para crear esta aplicación que busca que la experiencia de reservar y gestionar alojamientos en la industria hotelera se desenvuelva de manera sencilla, efectiva, práctica y placentera. Hemos implementado prácticas de programación sólidas y estructurado nuestra aplicación en 4 capas diferentes. User Interface, la capa de negocio, de modelo y la de datos. La capa de datos se encarga de la interacción con nuestra base de datos a través del motor SQLite, cual viene por defecto en lo que es proyectos de tipo Android Studio con lenguaje de programación Java. En la capa de modelo definimos las estructuras de datos y las clases, como ser habitación, cliente y reserva, las cuales serán las entidades que nos permitirán desenvolvernos correctamente en nuestra aplicación. Por su parte, en la capa de negocio tenemos las reglas del funcionamiento del Hotel California, es decir, toda la lógica por detrás para que se muestren las habitaciones disponibles, para poder realizar las reservas y para poder proporcionar los datos de usuario correctos dependiendo de la cuenta de usuario. Y por último tenemos la parte de interfaz de usuario, la cual son los archivos .java que contienen las activities y lo cual estaría por detrás de lo que sería la lógica al presionar los botones correspondientes de la aplicación. Mi desempeño en este proyecto fue el diseño y la navegabilidad entre las activities de login, home y reservas. Lo que es el login se hizo mediante un linear layout para que quede todo en una sola columna, y lo que es los campos que tiene que llenar el usuario se hizo mediante un edit text de email address y password, y también tiene la opción de registrarse que te lleva directamente a la activity de registro. Al ingresar, que esto se hizo mediante un intent en Java, te lleva directamente a lo que es la activity home. En la activity home el usuario va a poder ingresar la fecha de ingreso y salida, que esto se hizo mediante un date picker dialog en Java, y también va a poder seleccionar la habitación que desea. Esta activity también cuenta con la barra de navegación inferior, en la cual te permite navegar entre diferentes activities, como puede ser de notificaciones, reservas y el perfil del usuario. Una vez que el usuario desea reservar, presiona el botón y te lleva directamente a lo que es reservas, la cual muestra los datos del tipo de habitación, la fecha de check-in, check-out, el precio y si desea eliminar la reserva. También el botón de pagar para que termine de finalizar su reservación. En caso de que el usuario tenga reservas previas, las va a poder visualizar mediante estos 2 botones, y esta activity también tiene la barra de navegación inferior. Cuando inicializamos la aplicación primera vez, se crea una base de datos que contiene todos los scripts, están en script XML, que, como decía, crea la base de datos y además agrega datos que son propios y precargados de la aplicación y del negocio, como por ejemplo los precios de la habitación, la descripción, bueno, cada uno tiene su ID, su número, el tipo de habitación, los valores de cada una, hay datos de reserva que se cargan, datos de clientes, etc. Si nosotros necesitáramos hacer un cambio en la base de datos, por ejemplo, agregar una habitación nueva o cambiar la descripción o el precio de alguna de ellas, lo que debemos hacer es irnos a nuestro archivo hotel SQLiteHelper.java, cambiamos la versión por una mayor, en este caso pasaría a ser 8, y cuando inicialicemos la aplicación nuevamente, lo que va a hacer es volver a ejecutar esos scripts que mencioné al comienzo y crea nuestra nueva base de datos, digamos, actualizando la información que necesitábamos. En nuestra aplicación contamos con la posibilidad de verificar mi perfil, donde se pueden realizar cambios en el mismo, como modificar el mail y la contraseña, elegir recibir notificaciones, eliminar la cuenta, cerrar sesión, o también acceder a la sección Mi Contacto, donde se envía a través de la plataforma de correo que tengas preseleccionada el smartphone el texto que se escriba en el cuadro correspondiente con el mensaje orientativo. También dentro de la barra de navegación configurada accedemos a la pestaña de notificaciones, que nos permite verificar que la última reserva se ha realizado con éxito. Todas estas pestañas a su vez tienen la posibilidad de volver hacia atrás o de cancelar la acción a realizar en cualquier momento. Mi nombre es Shirley Frasa
y yo voy a explicar la lógica de funcionamiento de la main activity, que es donde se encuentra el login, y del perfil y de la edición del cliente que está logueado. En la activity main nosotros colocamos el login porque para poder acceder a la aplicación necesitamos estar logueados sí o sí. El que se puede loguear es un cliente del hotel o un futuro cliente cuando se registre. Al intentar loguearse, cuando apretamos el botón login, nos llama al método home y lo primero que va a hacer es validar que los campos estén completos. Entonces, si nosotros ponemos login, nos aparece un mensaje de error que debemos completar los campos. Y si ponemos, por ejemplo, una contraseña o un mail incorrecto, nos va a dar otro mensaje de error que son incorrectos. Entonces, nos vamos a loguear con una contraseña correcta e ingresamos a la Activity Home. Cuando hacemos el login, se llama a un gestor de clientes, que es el que gestiona todas las acciones que puede hacer el cliente, como loguearse, cerrar sesión, registrarse, bueno, todo lo relacionado a lo que es un cliente, ¿no? Cuando se crea la instancia de este objeto, se le pasa el contexto de la aplicación porque va a llamar a una clase de base de datos, que es el cliente Data Access, que crea la instancia de la base de datos y se mantiene durante toda la sesión. Al hacer el login vamos a traer todos los clientes que están guardados en la base de datos y vamos a comparar que el mail, la contraseña sean coincidentes con algunos de esa lista y que además el cliente esté activo y no se haya dado de baja su cuenta. Y se crea una sesión del usuario de este cliente que se va a mantener durante toda su vida en la aplicación hasta que cierre la sesión o elimine su cuenta. En relación al perfil, nosotros podemos editar ese perfil y el editar nos lleva a la Activity Editar. Ahí podemos modificar los campos y va a hacer las mismas validaciones que cuando tenemos que llenar campos. Se va a fijar que los campos estén completos, que si cambiamos el mail no sea uno que ya existe en la base de datos, que la longitud de la contraseña sea como mínimo de 6 caracteres y después va a llamar al gestor para modificar todos los 3 datos que son posibles modificar y este gestor es el que llama a la base de datos y hace un update. Por ejemplo, si nosotros acá ponemos Sofía Ana Barrio Nuevo y ponemos guardar cambios, queremos volver a editar nuestro perfil, ahí nos muestra el nombre que cambiamos recién. En caso de que querramos recibir notificaciones, dentro del Activity Perfil se llama al método recibir notificaciones, que marca como true uno de los atributos del cliente y se dispara si ese botón está activado o no. También podemos cerrar la sesión y cuando cerramos sesión llama a al método logout que va a pedir al gestor de clientes que gestione cómo salir de la sesión, el logout, y lo que hace es poner el cliente como nulo y volver al login. Por ejemplo, podemos cerrar sesión y ahí nos aparece de vuelta, volvemos a ingresar con el mismo usuario y la misma contraseña y obtenemos de vuelta la misma vista. Vamos a eliminar cuenta, que es cuando se dispara este método, eliminar cuenta, que el gestor es el que va a controlar cómo se elimina ese cliente y lo que hace cuando se elimina es llama a la base de datos y le dice delete, pero en la base de datos no se elimina, sino que se le setea el atributo activo como falso. Entonces no va a poder volver a iniciar sesión porque, como dijimos al inicio, para poder iniciar sesión el cliente debería estar activo. Entonces vamos a intentar eso, vamos a eliminar la cuenta y si yo quiero volver a ingresar, no me deja ingresar. Aquí tenemos primero que nada toda la importación de las diferentes herramientas y clases que necesitaremos. Para luego tendremos la parte de reserva, la cual obviamente indicamos con esta clase reserva que extiende de App Compare Activity, que se trata de una pantalla de la cual estamos hablando. Declaramos atributos y métodos correspondientes. Luego de esto verificamos en estos métodos si el usuario tiene reserva. Si es así, se muestra la última reserva realizada. Caso contrario, se muestra el mensaje con el correspondiente, que no se tiene reserva. Luego de esto tenemos el código de una barra de navegación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, la cual muestra las diferentes secciones que tenemos en nuestra aplicación, como ser página de inicio,
notificaciones, reservas y el perfil del usuario. Proseguimos. Tenemos la parte de botones disponibles como eliminar, pagar y previa o siguiente reserva. Luego de esto tenemos varios métodos, como es decir, mostrar reservas, justamente para que se muestren las reservas disponibles según el usuario. Tendremos diferentes botones, o sea, es decir, si un botón, por ejemplo, si una reserva está pagada, aparecerá pagada con la leyenda pagada en color gris. Caso contrario, con color naranja. Después tenemos, en el caso de que se haya pagado, un mensaje que diga que tenga una excelente estadía. O caso contrario, la fecha se ha finalizado, la fecha de reserva y de check-in y no se ha realizado el correspondiente, se aparecerá el mensaje de que la reserva ha sido anulada por falta de pago. Luego tendremos diferentes métodos para manipulación de los botones. Se podrán obtener todas las reservas, bueno, en este otro método que obtenemos todas las reservas del usuario logueado. Luego también tenemos la lógica de los botones Previous y Next, para ver si es la primera o la última reserva respectivamente. Aquí tenemos el botón Previo y el botón Next. Y luego seguimos teniendo otros métodos, los cuales van a definirnos a nosotros cómo actuaremos, es decir, al usuario, cómo actuar acorde a lo que nos aparezca en pantalla. En caso de que queramos eliminar la reserva, clicaremos en el botón eliminar, que lleva a este método, el cual en realidad lo que hace es setear una variable en la base de datos, que significa que modifica el valor de anulado como true, por lo que no se muestra más dicha reserva. Cuando el usuario está en el paso final del pago de la reserva, está por completarse, ahí es donde recurrimos al update que está dentro de Reserva Data Access, que es quien contiene el CRUD que actúa sobre la base de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos por hacer una reserva, el update lo que hace es tomar todos los datos de la misma, como por ejemplo el precio, la habitación, la fecha, entre por supuesto también el ID del cliente, y lo que hace es que si la habitación se ha pagado, queda con la modalidad de pagada. En otro caso, se puede también anular. Entonces, vamos a confirmar el pago, la reserva se ha hecho con éxito, y si voy a ver las reservas que tengo, me dice que la habitación triple para la fecha seleccionada ha sido pagada. Vamos a ver cómo generar una cuenta en esta aplicación de Hotel California. Vemos que tenemos en primer lugar una serie de campos, todos ellos ordenados en un linear layout. Tenemos para rellenar estos datos con sus validaciones. Si yo quiero generar algo sin haber ingresado ningún dato o alguno de los datos incompletos, me saltará esta validación de deber completar todos los campos. Vamos a inventar un usuario para que se dispare en la base de datos. Por ejemplo, el usuario Martín, fecha de nacimiento. Acá vemos que con un text watcher en el archivo de registro.java, este text watcher lo que permite es que se esté viendo todo el tiempo lo que se escribe y nos permite formatear estas barras slash invertidas, un email y finalmente una contraseña. Una vez que tengo, si todos estos datos son correctos, yo genero la cuenta y fue exitoso. Tenemos esta reserva y vamos a pagar. Primero que nada vemos que el activity detalle, nosotros tenemos dentro de este constraint layout, tenemos primero un saludo al usuario. Esta es la función usuario de registro que teníamos, es que salude siempre para estar recordando que estamos logueados o quién está logueado. Y tenemos luego para finalizar pago, detalle de reserva, distintos text view, un image view y tenemos unos text view pero que son dinámicos. Esto lo que permite es, al no estar hardcodeado con las diferentes habitaciones, que se vaya cargando según la habitación solicitada. Lo mismo sucede con el valor de la reserva, que en el detalle se tiene en cuenta lo que es el precio total. Y el precio total se calcula teniendo en cuenta la fecha de ingreso, la fecha de egreso y el tipo de habitación. Cuando vamos a realizar el pago, tenemos una activity muy similar, también con un saludo, un botón que puede ser para volver, y tenemos para introducir
estos campos, que es el número de tarjeta. Estos campos, para que todo esté correcto, vemos que nos salta un toast si hay algún campo no rellenado o mal rellenado, pidiéndonos que verifiquemos los campos y completándolos correctamente. Vemos que podemos agrupar de a 4 números con un valor de tarjeta. Esto es una validación, nos deja introducir más datos. La fecha de vencimiento, utilizamos un text watcher. Por ejemplo, vamos a decir que vence el 5 del 28. Y el código de seguridad tenemos que también está validado, solamente se pueden poner 3 valores numéricos. Nombre vamos a poner. Una vez esto, este total a pagar también se calcula dinámicamente. Para ello trajimos un intent con el dato de la reserva, que lo tenemos anterior, a través de detalle y de reservas. Hola a todos, en este código vamos a ver cómo se obtiene la información de las habitaciones desde la base de datos del hotel. Comenzamos creando una lista de objetos habitación llamada habitaciones. Luego verificamos si esta base de datos no es nula. Después, definimos los campos que queremos recuperar de la tabla de habitaciones. Estos datos se almacenan en la consulta de un objeto cursor llamado C. Utilizamos un bucle while para recoger todos los registros del cursor. Para cada registro creamos un objeto habitación y comenzamos a recuperar los valores de los campos, como el ID, el número de habitación, el precio, la descripción y el tipo de habitación. Asignamos estos valores a las propiedades correspondientes al objeto habitación y finalmente añadimos el objeto habitación a la lista de habitaciones. Una vez recogido todos los registros, cerramos el cursor. El resultado de este proceso es una lista de objeto habitación que contiene la información de todas las habitaciones disponibles en el hotel. Ahora necesitamos obtener todas las habitaciones para mostrarlas en el home. Para esto creamos una instancia de la clase habitación dataAccess. Esta clase se utiliza para acceder a las habitaciones que tiene registrada el hotel. Aquí llamamos al método getAll de habitación dataAccess para obtener todas las habitaciones disponibles que tiene el hotel, y estos resultados se almacenan en la lista de habitaciones. Para mostrar estas habitaciones en la interfaz del usuario, utilizamos el bucle for para recoger la lista de habitaciones, donde obtenemos la información de la habitación y también le agregamos un texto donde combina el tipo de habitación y el precio. Aquí una muestra de los 3 tipos de habitaciones que tenemos con sus respectivos precios. Ahora necesitamos obtener información sobre una habitación específica. Entonces comenzamos creando un método llamado getById que toma un parámetro ID para identificar esa habitación a la que deseamos recuperar. Dentro del método creamos una instancia de la clase habitación para almacenar los detalles de esa habitación. Verificamos si la base de datos no es nula para asegurarnos que la base de datos esté disponible. Definimos el conjunto de campos que necesito que me traiga habitación en la base de datos y le configuramos un argumento para que se filtre por el ID proporcionado. Estos datos se guardan en cursor llamado C. Después utilizamos el bucle while para recoger los registros en el cursor. Para cada registro asignamos los valores de los campos recuperados, como el ID, el número de habitación, el precio, la descripción y el tipo de habitación, que corresponden al objeto habitación. Una vez que hemos encontrado la habitación con el ID específico, cerramos el cursor y retornamos el objeto habitación con todos los detalles de la habitación. En la clase home declaramos las variables. Cargamos la interfaz que lo trae desde el archivo XML. Se crea la instancia de reserva dataAccess llamada reserva DA para acceder a los datos relacionados con la reserva. Y esta parte se encarga de conectar la parte visual con las variables del código para que se pueda interactuar con ellos. Aquí tenemos la barra de navegación. Tenemos el método de fecha de ingreso que se encarga de
de elegir, de seleccionar una fecha de entrada mediante un calendario y asegurando que la fecha seleccionada no sea de un día anterior a la fecha actual. Y el método de fecha de salida permite al usuario seleccionar una fecha de salida en función de la fecha de entrada. La fecha de salida seleccionada no puede ser anterior a la fecha de entrada. Bien, y ahora tenemos el método de reservar que permite al usuario completar la reserva. Primero verifica la entrada y salida de las fechas que se hayan elegido, también la habitación mediante el botón de radio. Se crea una instancia de reserva con la información, la asocia al cliente que está logueado y la almacena en la base de datos y después la redirige a la actividad reservas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Seleccionamos la fecha de ingreso y una fecha de salida y elegimos una habitación.